Bienvenidos, audaces buscadores, a Cuentos de la Sombra Nocturna, donde los ecos se convierten en pesadillas. Si tienen el valor de sumergirse en lo desconocido, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Prepárense para una historia que eriza el alma. Mi nombre es Nora Calder, historiadora de 38 años con una sed insaciable por reliquias antiguas. Esta obsesión me ha llevado a los rincones más olvidados del mundo, pero nada me preparó para lo que encontré en una brumosa mañana de octubre de 2013. Estaba explorando una cripta olvidada, sellada durante siglos, cuando mis dedos rozaron algo frío y metálico. Era un cáliz, su superficie de plata oscura grabada con runas que parecían moverse, vibrando con un zumbido bajo y constante. Inmediatamente, recordé las leyendas locales, los susurros sobre el misterio del silencio carmesí de 2013. 9 arqueólogos, desaparecidos sin dejar rastro, sus propios cálices encontrados vacíos, drenados no de líquido, sino de sonido. Me burlé de esas historias, considerándolas supersticiones de pueblo, pero al levantar el cáliz, un susurro helado recorrió mi mente. Era mi propia voz, pero hueca, desprovista de emoción. Murmuró una sola frase: Nora, bebe el silencio. El instinto me hizo soltarlo, pero ya era tarde. Esa misma noche, el cáliz que había llevado a mi estudio comenzó a palpitar. Sus runas brillaban con un intenso color carmesí, proyectando sombras danzantes que se retorcían al ritmo de su zumbido. En la penumbra, las sombras formaban rostros efímeros que se disolvían en niebla tan pronto como intentaba enfocarlos. Y entonces, el susurro regresó, más insistente. El silencio te llama. Lo escondí bajo un paño grueso, pero el zumbido penetraba la tela, filtrándose directamente en mi cráneo, una vibración incesante que no me dejaba en paz. El sueño, cuando finalmente llegó, no fue un escape, sino una inmersión más profunda en el misterio. Me vi flotando en una cámara vasta e infinita, donde cientos de cálices idénticos flotaban en el vacío. Sus ecos, sus zumbidos, se entrelazaban, tejiendo una red invisible de almas perdidas. Y atrapados dentro de esa red, vi los rostros de los 9 arqueólogos desaparecidos, sus bocas abiertas en gritos mudos, eternamente silenciados. Desperté con el corazón desbocado. La luz del amanecer reveló algo aún más perturbador. Mis notas de investigación, cuidadosamente escritas la noche anterior, habían sido reescritas. Mi propia caligrafía se había transformado, la tinta girando en complejos patrones rúnicos idénticos a los del cáliz. Mis manos temblaban, no de miedo, sino con una leve vibración que hacía eco del objeto maldito. El aire en mi estudio se sentía espeso, pesado. Los objetos a mi alrededor, libros, tazas, incluso los marcos de las ventanas, vibraban sutilmente al compás del cáliz. Exigía mi atención. Cada vez que mis dedos lo rozaban, aunque fuera por accidente, el zumbido se amplificaba, arrastrándome más y más a su resonancia. Las visiones se volvieron más intensas, océanos cuyas olas rompían en un silencio absoluto, cielos estrellados colapsando en un vacío carmesí. El susurro en mi mente ya no era solo una frase, ahora me guiaba, me instruía. Me enseñó un ritual que llamó saborear el silencio. Consistía en trazar las runas del cáliz con mis dedos. Al hacerlo, la realidad a mi alrededor se deformaba. Los muebles de mi estudio se estiraban y retorcían como si fueran de cera derretida. Mi reflejo en el espejo se fracturó en una docena de noras, cada una sosteniendo un cáliz brillante. En esos momentos, veía destellos del silencio carmesí, un reino donde el sonido no existía, sino que era cosechado. Sus bordes se deshilachaban con la esencia de los arqueólogos. Sus gritos mudos formaban el tejido mismo de esa desesperante dimensión. El poder que ofrecía era hipnótico, adictivo. Con un simple pensamiento silencié el crujido de una puerta vieja hasta la perfección. Con otro liberé un eco ensordecedor de ese mismo crujido,
mi propia voz fusionándose con el zumbido del cáliz, amplificando el sonido hasta hacerlo insoportable. La verdad comenzó a emerger lentamente, como un cuerpo saliendo a flote. El cáliz no era un simple recipiente, era una puerta al silencio carmesí, una dimensión parásita que devoraba la vida auditiva del universo para sostener su propia expansión muda. Los arqueólogos no habían desaparecido, habían sido consumidos, sus voces, sus risas, sus gritos, todo tejido en el tapiz silencioso de ese otro lugar. Intenté destruirlo. Lo golpeé contra el suelo de piedra, pero las piezas se reunieron por sí solas, reformando el cáliz al instante, su zumbido ahora más agudo, más punzante. Desesperada, lo enterré profundamente en el jardín, bajo una pesada losa, pero a la mañana siguiente reapareció sobre mi mesita de noche. Las runas habían cambiado. Ahora, entre los símbolos arcanos, estaba grabado mi nombre, Nora. Mis oídos comenzaron a jugarretas conmigo. Primero, sonaban con ecos fantasmales de conversaciones pasadas. Luego se silenciaban por completo, dejándome en un vacío total. Era un ciclo de absorción y liberación, un tormento auditivo. El verdadero giro argumental, la pieza final de este rompecabezas de pesadilla, llegó durante una noche inquieta. Mientras saboreaba el silencio, trazando las runas como un autómata, el cáliz tembló violentamente. De su borde emergió una figura, no una sombra, sino una mujer. Una versión mayor de mí misma, su forma translúcida y hueca, tejida con hilos carmesíes, sus ojos vacíos. «Soy tú, Nora», raspó con una voz que era un eco de la mía, atada al ciclo eterno del silencio. Ella me reveló el verdadero hambre del cáliz. No solo buscaba sonido, buscaba un guardián, un ancla humana para estabilizar su reino en nuestra realidad. Los arqueólogos fueron sus intentos fallidos. Sus cuerpos y almas no pudieron soportar la carga. Yo era la sucesora elegida. Mi yo mayor me advirtió con una urgencia desesperada en su voz fantasmal. «Rómpelo o conviértete en mí». Armada con esa revelación, agarré un martillo y lo levanté para asestar el golpe final. Pero la figura espectral se movió más rápido, su mano atrapando la mía. En ese instante se fusionó conmigo. Sentí un frío glacial y una oleada de conocimiento prohibido. Mis manos se movieron por su cuenta, trazando las runas en el aire, mi mente inundada de patrones silenciosos. Era una guerra por el control de mi propio cuerpo, una batalla entre la Nora que era y la Nora que estaba destinada a ser. Las semanas siguientes se disolvieron en un pavor constante. El cáliz latía en mi escritorio y su influencia se extendía. Empezó a atraer a otros como yo, historiadores, académicos, almas curiosas atraídas por la leyenda de la reliquia. Mis súplicas para que se alejaran se transformaban en mi boca en invitaciones cordiales. Mi voz ya no era solo mía, era una mezcla de la mía y la de la Nora mayor. Mis diarios, antes llenos de descubrimientos, ahora documentaban sus desapariciones. Cada página un epitafio mudo para otra alma consumida. Una noche, un joven investigador, sospechando algo, me grabó en secreto mientras yo interactuaba con el cáliz. La grabación capturó el horror. Mi forma física se dividió por un instante, una mitad de carne y hueso, la otra tejida con energía carmesí. El brillo del cáliz pulsando salvajemente en el centro. El video termina abruptamente en estática, justo cuando mi voz dual entona: «El silencio es tuyo». Ahora, mientras escribo estas palabras, el cáliz zumba a mi lado. Sus runas parecen alinearse con mi propio pulso. Cuando me miro en el espejo, veo un rostro dual, mi piel y el silencio carmesí luchando por el dominio. El eco de mi yo mayor resuena constantemente en mis pensamientos, susurrando sin cesar: «El silencio te reclama». Siento cómo mi propia voz se desvanece, mi esencia se vierte en el cáliz, mi alma colisionando con la de ella. Su brillo se extiende más allá de mi estudio, tentando al próximo guardián. Si alguna vez te encuentras con un cáliz que zumba en la penumbra,
no lo toques. Huye, porque su silencio podría beberte entero. Si quieres explorar más misterios como este, tenemos relatos más largos que te esperan. Ahora dime en los comentarios, si lo encontraras, ¿intentarías romperlo o te atreverías a saborear el silencio? Eso fue estremecedor, ¿verdad? Si todavía estás aquí, demuéstralo con un like. Suscríbete a Cuentos de la Sombra Nocturna y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima pesadilla. Nos vemos en la oscuridad